Lo que más me gusta de mi trabajo es crear sin pensar. Lo que me gusta es coger un trozo de tela, girarlo, cortarlo, fruncirlo y al final darle una forma. Y así es como más disfruto y como me llegan las mejores ideas. Lo que me convenció para formar parte del proyecto fue el contenido social que tiene. El hecho de poder formar parte de una iniciativa y que esté dando oportunidades a mujeres desfavorecidas con una herramienta tan importante como la formación. Y el hecho de que vayan a aprender a valerse por sí mismas es muy importante. Para mí, que unas chicas africanas reciban formación y opten a un futuro mejor es un placer. Además, hay un paralelismo con mi propia educación, ya que la mía ha estado basada también en la costura y estoy convencida de lo que van a aprender va a ayudarles muchísimo en su futuro. Hemos estado pensando en el nombre perfecto para el diseño que hemos creado y hemos pensado en que sea Futuro. Al ver la tela pensé que con el apresto del algodón, su ligereza, el estampado con los circulitos y el color rojizo, pensé que un vestido fresquito con volantes le iría fenomenal, entonces vamos a desarrollarlo en base a esa forma. Para todas las mujeres que están en África esperando a poder optar a esta formación, les diría que es un placer para mí poder formar parte de este proyecto capaz de cambiarles la vida. Y les diría que el mundo de la costura es apasionante, entretenido y que ellas verán cómo se les pasan las horas mientras trabajan, pero que al final es un trabajo muy recompensado porque después de todo ves un resultado que puedes tocar con las manos.